Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy estoy acompañada de un invitado especial. Está haciendo un periplo por varios países de Latinoamérica. Panamá es uno de ellos, en especial por las relaciones que se han tensado con su país. Es el alcalde Antonio Ledesma. Está con nosotros hoy en el Polígrafo. Yo le quiero agradecer muchísimo. Alcalde de Caracas, debo aclararlo, por favor. ¿Cómo está, don alcalde? Gracias por estar aquí en el Polígrafo. Adelita. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias por dedicar tiempo de su ocupadísima agenda, que sé que la tiene. Y para mí es muy importante tenerlo en el programa porque las relaciones entre ambos países han llegado a un nivel tal vez como muy pocas veces se ha tenido con Venezuela y Panamá. Sin más que hablar sobre lo que ya conocemos todos, ¿verdad? Me gustaría saber cómo le fue con el presidente Varela en su visita, en su reunión que tuvieron de casi 2 horas, y entender si de esa reunión en concreto van a salir medidas, ya sea en cuanto a la relación bilateral o con los ciudadanos venezolanos que están en el país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y un saludo a toda la audiencia, a todos los panameños, a quienes les presento en nombre del pueblo de Venezuela y significativamente en nombre de los que están desterrados aquí en suelo panameño, nuestra palabra de gratitud por la hospitalidad y la confraternidad con que han recibido a mujeres y hombres, a jóvenes, a niños, abuelos venezolanos, que buscan aquí un alero para respirar la tranquilidad y la paz que lamentablemente se les niega en su propia patria. La conversación con el presidente y con la canciller fue altamente satisfactoria. Hablamos de lo que todos queremos, confraternidad, convivencia. El presidente de Panamá nunca ha querido romper relaciones con Venezuela. Él no lo ha hecho, ni tampoco aplicar sanciones comerciales que perjudiquen al pueblo. Muy criticada también por algunas zonas del país, por algunos diplomáticos del país, aquello de haber publicado esa lista cuando podían haber otras maneras también de enseñárselo a Venezuela. Bueno, lo importante es que estos actos siempre tienen un sacrificio implícito y esos sacrificios tienen un valor moral y ético que compensa las otras variables a las cuales usted hace referencia. Yo creo que los presidentes, cuando tienen frente a sí un panorama tan aciago como el que se irradia la tragedia humanitaria que está viviendo Venezuela, no pueden ser indiferentes, ni pueden tener en su despacho presidencial una balanza para pesar cuánto ganan y cuánto pierden en el momento en que toman una decisión para solidarizarse con un pueblo vecino, y mucho menos con el de Venezuela, que tiene una simbiosis histórica con Panamá. Siempre. No se olvide que aquí funcionó el Congreso Anfictiónico. Correcto. Y que nuestro padre de la patria llegó a decir que si el mundo buscaba en una ocasión la capital, su capital sería el Istmo de Panamá. Correcto. O sea, el libertador Simón Bolívar, los libertadores de Venezuela, cuando salieron a caballo para protagonizar la batalla de Boyacá, la de Pichincha, la de Ayacucho, no fue para colonizar, fue para liberar los pueblos. Y Venezuela, cuando hermanos latinoamericanos han tenido dificultades en Chile, por los milicos, en Argentina, los problemas de los peruanos, los chilenos que han sido víctimas de dictadura, aquí también en Panamá, encontraron allá un cielo abierto. Es verdad. Ahora, en cuanto a las relaciones entre los dos países, ¿qué ve usted? ¿Que esto puede empeorar o que esto se va a mejorar? Es que con Maduro al frente de la tiranía no va a mejorar absolutamente nada. Ni se va a resolver la crisis institucional, económica y social que tiene Venezuela, ni se va a retomar el hilo diplomático, democrático, con base a una política desde una cancillería que tenga una visión de Estado. Allí, ese es un gobierno, un régimen que actúa como un carrito chocón.
que pelea un día con Estados Unidos, otro día pelea con el presidente de Colombia, otro día insulta a la reina de Inglaterra y ahora le toca al presidente de Panamá. O sea, ¿qué cree que usted que esto se va a romper las relaciones entre los dos países? Siempre va a haber una relación porque Panamá tiene ya sus consulados, hay la voluntad de que se superen los desencuentros, porque quien aplicó sanciones comerciales fue Maduro, el que respondió al hecho de que se mostrara una lista donde hay la presunción de que hay figuras vinculadas a su régimen que tienen manejos irregulares y que ameritan una acción de investigación, es el propio Maduro, perjudicando con esta decisión contra la línea aérea Copa a venezolanos y a panameños también. Sí, obviamente que ahorita mismo se encuentra en una situación dificultosa, espinosa, pero de ahí a que esto pueda mejorarse a corto tiempo, usted mismo me está dando un panorama muy sombrío. ¿Cree entonces que la relación entre Venezuela y otros países de Latinoamérica podría ir por el mismo camino de tomar otro tipo de acciones? Me llama la atención, ¿por qué del Grupo de Lima nadie tomó acciones? Solamente fue Panamá. No, yo creo que vienen. Yo creo que Panamá no va a estar sola. Sí. Quizás Panamá ahorita, si se siente sola, va a tener muy pronto la compensación de que va a estar muy bien acompañada, porque no va a ser la única voz la de Panamá. Yo creo que se van a sumar otras voces y se va a hacer una gran coral, una sublime coral con las voces de los gobiernos latinoamericanos que al mismo tiempo están recibiendo el eco de las voces de Europa, de las voces de Estados Unidos, de Canadá, porque si allá, tan lejos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, se han dictado medidas sancionatorias contra todos estos bandidos que forman parte de las pandillas que están destrozando la economía venezolana y empujando por un abismo de pobreza y miseria a los venezolanos, con mayor razón tienen que hacerlo los latinoamericanos. Y en eso va a tener un sitial de honor Panamá por haber sido el primero en dar el paso. Pronto va a ser la reunión de ministros de Economía y Finanzas en mayo del Grupo de Lima. Y me gustaría saber qué espera usted de esa reunión. Cuando regresemos de este breve espacio informativo, vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Me platica cuáles son sus expectativas sobre esa reunión que va a haber próximamente en mayo. A ver qué es lo que va a pasar. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Le preguntaba a don Antonio, en mayo va a haber una reunión de ministros de Finanzas o de Economía del Grupo de Lima. ¿Usted cree que se adopten medidas similares o cuáles son las medidas que se van a adoptar? Yo creo que tienen que adoptarse medidas similares, sanciones personalizadas. En segundo lugar, que se pueda elaborar un plan migratorio para atender el éxodo venezolano, porque esto puede incrementarse después del 20 de mayo, con ocasión del fraude que va a pretender concretar Nicolás Maduro. Pero además, se acaba de dictar una resolución del Parlamento venezolano que ha autorizado a continuar con el juicio que aprobó el Tribunal Legítimo en el exilio. Esto también da pie a la sustitución de Maduro, que la Fuerza Armada Nacional cumpla con la Constitución Nacional, que sustituyan a Maduro, que haya una orden de captura por estar relacionado con todos estos delitos que se le inculpan. Y creo que lo más importante, entre las cosas más importantes del tema financiero y humanitario, es que se establezca un programa de atención a los refugiados venezolanos, a la gente que está desperdigada por toda América Latina. Don Antonio, la Asamblea Nacional, como usted lo citó, acaba de votar por un proceso de antejuicio mérito para el presidente Nicolás Maduro por relación con el caso de Brecht. Eso es lo que se planea. ¿Qué espera usted de esto? Y me pregunto yo, esta situación entendida, y la pongo entre comillas la palabra, como un gobierno paralelo desde el exilio, ¿es efectiva realmente en cuanto a las medidas que hay contra Maduro? ¿No parece que nada le hace cosquillas a él a pesar de que hay gente en el exilio, a pesar de todas las denuncias contra la violación de los derechos humanos que ocurren y toda la situación que muchos vemos y conocemos? Así actúan los tiranos, los dictadores. No se olvide que así actuaba Hitler, así actuaba Mussolini con desplante. Así llegó a actuar aquí el señor Noriega.
cuando salió brandiendo El machete. un machete desafiando al imperio norteamericano. Así actuó Mussolini. De allí que esto sí tiene una fuerza muy importante. Es la fuerza que tuvo Charles de Gaulle, por ejemplo, cuando instaló un gobierno desde el exilio. Y además estamos hablando de 3 poderes legítimos que están actuando para dictar esta medida del juicio político, el juicio por corrupción, que es la Fiscalía General de la República, el Tribunal designado, Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional, que es la institución más legítima, o yo diría que la única legítima, porque ese Tribunal Supremo que está en Venezuela no es reconocido, ni mucho menos ese fiscal que nombraron allí, que no es otra cosa que un comisario político de Maduro. Sí. ¿Y usted cree que con todos estos elementos, qué solución ve? ¿Pronta a Venezuela? ¿Ve una situación todavía larga? ¿Qué es lo que No, usted yo ve en creo el que horizonte? yo más que pronta y urgente. No, Por pronta y esa urgente. es la necesidad que usted Claro. tiene, pero ¿qué es lo que realmente puede ocurrir? Yo creo que hay que capturar a Maduro, deponerlo, nombrar un sustituto y que Venezuela pueda tener lo más pronto posible un proceso electoral legítimo, transparente, que conjure la crisis, porque la crisis de Venezuela se va a agravar y no se va a resolver porque aquí nos den unas visas o nos den una ayuda para un refugio en Colombia. Esos son paliativos necesarios que agradecemos, pero la manera de detener ese éxodo y que salgan 2, 3, 4 millones de venezolanos más que alteran la vida de estos países que nos reciben con cariño, pero llega un momento en que también se sienten Sí. impactados, es saliendo de la narcotiranía. ¿Y cómo va a salir el país de esto? Como estamos haciéndolo, con esta lucha que estamos dando en el exilio, con la movilización de la opinión pública a nivel internacional, con los pasos que han asumido gobernantes corriendo sus riesgos a nivel personal, porque hay que ver lo que tiene Rajoy en España, Sí. el problema con los secesionistas, el problema que tienen en Cataluña, sí, y lo sin embargo conocemos. se ocupan del caso de Venezuela. Hay que ver lo que tiene el presidente de Francia en su lucha con los terroristas en Francia, en su territorio. Pero el presidente Macron ha dado declaraciones a favor de la solución de la crisis de Venezuela. Yo Yo creo que entiendo. este apoyo internacional, más la lucha que van a seguir dando los venezolanos en territorio nacional, más el pronunciamiento que invoco desde Panamá a los militares de Venezuela, que esta es hora en que los militares de Venezuela se laven la cara y que puedan hacerle un acto de desagravio a los venezolanos, colocándose del lado de la Constitución y apartándose del caudillo, que más bien debe ser capturado por estar involucrado en todos estos escándalos de corrupción y de delitos violatorios de los derechos humanos. ¿Por qué el ejército? A Porque su la Fuerza juicio, Arma- no, a su juicio. ¿Por qué el ejército aún no tiene ese pensamiento que usted está tratando Porque de se darle? siente intimidado por la presencia de esos organismos de inteligencia cubana que han introducido en las guarniciones militares de Venezuela. Esta denuncia la hicimos hace mucho tiempo y había Sí. gente que no creía. Pues eso es cierto. Porque Ese es el factor que los está dos, deteniendo. el primero. El segundo es la corrupción. Chávez y Maduro contaminaron élites militares. Y esas élites militares, de una u otra manera, se sienten atrapadas en esas redes de corrupción y por eso los chantajean, los extorsionan. Pero una cosa son las élites militares y otra cosa La los tropa. estamentos, la tropa, los oficiales, Y suboficiales. esa gente que también está corrompida. No, esa gente está contra la pared. Esa gente no son extraterrestres, no son fantasmas. Esa gente les da hambre. Esa gente van al baño. Esa gente les da sueño. Esa gente tienen conciencia y tienen que tener tormentos de conciencia sabiendo que ellos han prestado sus armas para disparar contra el pueblo. El 20 de mayo va a ser un día definitivo también para Venezuela y para el mundo exterior, los países que supuestamente reconocen o no van a reconocer el próximo gobierno. Le pregunto a usted, ¿va a ser un parteaguas realmente ese día en la historia venezolana y en la forma en cómo va a ser, según usted, el fin de Maduro? Maduro está convocando a la gente a votar y el pueblo, en vez de ir a votar para convalidar un fraude, puede rebelarse otra vez. Y eso es lo que esperamos. ¿Con Rebelarse manifestaciones como, otra como lo vez? está haciendo a diario. Hoy, en Venezuela, Adelita, para que usted sepa, diariamente hay por lo menos 30 protestas de la gente que se acuesta sin comer, que se acuesta con hambre, de la gente que tiene que enterrar a un ser querido porque no consiguió el medicamento, de la madre que llora en la urnita blanca al niño que muere por desnutrición, de los jóvenes que son asesinados por bandas criminales. Esa gente está
cansada. Y esa gente sabe que vale la pena seguir luchando. En el caso nuestro, cuando me preguntaban, ¿tú no tienes miedo de que te asesinen? Yo decía, por supuesto que uno tiene miedo, pero ese miedo lo convertimos en una fuerza útil, porque más miedo me da perder la democracia. Y cuando me sigan me decían, cuídate papá, cuídate que te vamos a perder, yo les digo, prefiero que se queden sin padre que se queden sin patria. Sí. Por eso el venezolano no se rinde ni va a arriar banderas. Ahora es que vamos a seguir luchando. Ahora a ver si me puede contestar un poquito más corto porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Por qué la OEA no ha pues, hecho el llamado a la Carta Democrática? Lo hizo. Lo que No, ocurre es pero que, no es que la- no la Zapatero... impuso. No, porque Zapatero saboteó, se prestó junto con el expresidente Samper, se prestaron a sabotear el trabajo del señor Almagro en la OEA y trasladaron entonces la búsqueda de la solución a un falso diálogo y montaron un tarantín Del en que ya República se fueron Dominicana varios países. que no fue sino un circo, una parodia para estafar la buena voluntad de algunos negociadores que lamentablemente acudieron a un diálogo que lo que sirvió fue para distraer la lucha, que las acciones de la OEA y para que Maduro ganara tiempo en el poder. Pero ya pasó eso. ¿Ahora qué va a pasar? Lo que está ocurriendo, un mundo pronunciándose, sanciones ¿Pero usted personalizadas. cree que entonces puedan invocar la Carta Democrática en la OEA Por supuesto ahora? que sí, yo soy el partidario No se de hizo que... en el Grupo de Lima. Pero se planteó en el documento el Sí, se reconocimiento rechazó a la OEA, que es el escenario natural donde debe ventilarse la solución activando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Por su respuesta veo que no se sienten solos. No, nos Pero sentimos aún hoy más así- que nunca nos pero sentimos aún acompañados. así, las acciones internacionales no parecen ser lo suficientemente fuertes como para que la oposición, o como para que, no vamos a decir la oposición, como para que se enderezca la democracia en Venezuela. La olla está sobre la hornilla y todo va dándole la temperatura adecuada. Hace unos meses nadie pensaba que el gobierno de Panamá se iba a atrever a declarar persona no grata a Maduro en la cumbre de Lima. Hace unos pocos meses nadie pensaba que el gobierno de Panamá se iba a atrever a dictar estas medidas que afectan a los capitostes de un régimen que han asaltado el erario público venezolano. Hace unos meses nadie se imaginaba siquiera que la Unión Europea, que Suiza, que Estados Unidos, que Canadá iban a dictar sanciones. Ni nadie se imaginaba que un día como hoy la Asamblea Nacional, con 105 votos de sus parlamentarios, iban a autorizar el juicio contra Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Tengo que hacer la segunda pausa. Me gustaría a la vuelta nada más conocer cuáles pueden ser las consecuencias de este juicio, pero en resumidas palabras para poder entrar a otros temas, si le parece, don Antonio. Gracias por continuar en sintonía. Una pausa corta. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos en caso de hacer un juicio supuestamente al presidente Nicolás Maduro? Ya no solo por la decisión legítima del Parlamento, sino también porque Venezuela suscribe los tratados de Palermo. Sí. Contra Maduro pesa una orden de captura. Sí. Si Maduro sale del territorio nacional, debe ser capturado por los organismos correspondientes. Dentro del territorio nacional, iniciado este proceso, Maduro debe ser sustituido, debe ser detenido. Y temporalmente, tengo entendido que lo asumiría el vicepresidente de la República, con lo cual sigue el problema, porque el vicepresidente de la República también está Claro. imputado por estar involucrados en hechos de corrupción, pero algo también grave, vinculado con el terrorismo y con el Es narcotráfico. que yo no entiendo De cómo allí- le salieron de con allí- Odebrecht teniendo todas esas otras bueno, pruebas supuestamente porque es que eso es como un cesto. Si usted mete la mano a ciega, usted puede sacar un alacrán, puede sacar un cangrejo, puede sacar una culebra, puede sacar un conejo, algo que es lo menos que se encuentre allí un conejo, porque esta gente, si no están involucrados en terrorismo, están involucrados en corrupción. Si no es en corrupción, en crímenes de lesa humanidad. Y si no es en crímenes de lesa humanidad, es Pero en todo narcotráfico. tiene un nivel, ¿no? ¿Qué es más fuerte en este tipo de evaluaciones jurídicas? ¿Delitos Todo. de lesa humanidad, delitos de terrorismo, delitos de blanqueo de capitales o un delito de corrupción de Odebrecht? Todo tiene su escenario. La fiscal Ortega ha introducido en el Tribunal Supremo de Justicia, como corresponde, las denuncias por corrupción. Pero también
se han ventilado denuncias en el Tribunal Penal Internacional, en La Haya. Las denuncias de la fiscal Ortega, las denuncias de la doctora Tamara Sujú, por citar solo dos casos. Y hay también otros procesos que tienen que ver con el terrorismo. Esos expedientes están siendo procesados en algunas instancias. Eso va a salir a la luz pública en cualquier momento. De allí que eso también me permite decir, Adelita, que el tema de Venezuela es un caso que trasciende los intereses de nuestro territorio, de los venezolanos. No es un problema solo nuestro, es un problema de los panameños, de los colombianos, es un problema de los franceses, de los españoles, de los norteamericanos, porque es una gente que ampara a terroristas y a narcotraficantes. Don Antonio, eche el tiempo para atrás tantito. Yo quiero que me narre exactamente cómo se fugó de Venezuela. Bueno, una decisión de vida, porque la información que tenía era que después de que me sacaron abruptamente una madrugada del 31 y 1 de julio del año pasado, el plan era después secuestrarme, desaparecerme y atribuirle la culpa a un supuesto comando parapolicial colombiano. De allí comencé a organizar la fuga, comenzamos a hacer algunos ensayos. ¿Cómo lo organizó? ¿Con quién habló? Con gente de absoluta confianza. Gente de absoluta confianza. Policías, exmilitares. Gente con experiencia en este tipo de operaciones. Hubo contacto con militares que después que hicimos un proceso de depuración y de filtro de información, nos convencimos de que iban a ser leales a la ayuda que estaban prometiendo. Montamos toda una estrategia. No, en absoluto. Gente comprometida con una causa porque saben que estamos luchando noblemente por esto. ¿Cómo le hizo para pasar una veintena de controles sin que nadie se diera cuenta? Con estrategia y con la ayuda de Dios, y con eso fue una ruleta. Pero nárreme cómo fue la travesía. Salí de mi casa a las 8:30 de la mañana y tenía que tener la seguridad de que llegaría antes de las 6 de la mañana a la zona fronteriza con Colombia, donde está el puente que une a San Antonio del Táchira con Cúcuta. Lograr que no me hicieran la fotografía otra vez en el día, porque a mí me hacían una reseña gráfica todos los días entre 7:15, 7:30 de la mañana, con un periódico del día en la mano, pero esa fotografía la podían repetir de manera aleatoria en la tarde y en la noche. Es cuando comenzamos un proceso de seducción del policía sin llegar a ninguna tratativa con ellos, simplemente haciéndoles ver que yo estaba mal de salud, que no dormía, que necesitaba dormir, que necesitaba descansar, y por lo tanto necesitaba tomar algunos medicamentos, pero que esos medicamentos me producían mucho sueño y yo no me tomaba los medicamentos porque estaba pendiente de que ellos me tocaran el timbre, hasta que los policías mordieron el anzuelo y me dijeron: no se preocupe, alcalde, tómese su medicina, que nosotros no lo vamos a molestar. ¿Y se fue usted con qué vestimenta? Habilitamos una unidad con un espacio falso, cubierto después con una especie de alfombra, en los que me ubiqué. Hicimos un ensayo previo con un vehículo distinto al que después utilicé, midiendo el tiempo que tomaba el vehículo para entrar y salir del estacionamiento de mi edificio. ¿Cuánto tiempo No más de 2 minutos, incluidos los segundos que me tomaba de salir de mi casa, tomar el ascensor y bajar al sótano. Ese ejercicio lo hicimos con una suerte de doble. Alguien que hizo las veces como que si fuera yo, saliendo de mi apartamento, bajó el ascensor y con un cronómetro bajamos el tiempo, medimos el tiempo. ¿Y de allí? De allí pasé en la alcabala de mi casa, que era una de las más peligrosas, porque yo tenía allí una cantidad de gente que estaban desayunándose y les pasé como a 5 metros. ¿Qué iba usted en el carro? Iba en un vehículo. ¿Disfrazado de algo? No. Hubo planteamientos de que me disfrazara de mujer, que me disfrazara de abuelo. Yo me negué porque yo no iba a correr riesgo que me fueran a capturar y me hicieran una fotografía como vestido como usted, imagínese. Pues. Y luego, sí, no usaba las gafas. Yo ensayé una voz totalmente distinta. La estuve ensayando por espacio de 2 meses, porque me decían que si hablaba con mi propio tono de voz, tiene una voz era, muy distintiva. Era muy distintiva. Hágame un ejemplo de esa voz. No. Ay, sí, don Antonio, ¿cómo hablaba? Ese es un personaje que le pertenece a Mixi, pero yo se le prometí que ese personaje era de él. Le puedo decir que se llamaba Venancio. ¿Era español? No. Era criollo venezolano. ¿Pero cómo le hacía para cambiar la voz? Fui ensayando. Yo hablaba incluso con Mixi y ella se molestaba conmigo. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Porque llega un momento que no me reconocía. Claro. Incluso una vez llamé a Leopoldo, cuando podíamos hablar por teléfono, que él estaba en su casa por cárcel, y él se reía mucho porque me dice: caramba, puedes hacer un personaje porque nadie te reconoce el tono de voz. Entonces, ¿y la tuvo que usar la voz o no? Sí, la tuve que usar en una alcabala, la tuve que usar. Se empeñó el funcionario en pedir
identificación. Yo me hice el dormido en la parte trasera hasta que el policía dijo, pero el señor tiene que darme la cédula. Y el conductor le dijo, no, pero ese señor está enfermo, lo acaban de operar, ese está dormido allí. ¿No lo Hasta que reconocieron? insistió, no me reconoció. No me reconoció, yo cargaba una gorra, estaba la camioneta, porque fue de noche, estaba oscura, tomó la precaución de decir que no tenía luz interna, y es cuando usé la voz del personaje, y le dije, ¿qué me va a pedir usted mi cédula? Si más bien a mí lo que me acaban es de atracar y me quitaron la cédula, me quitaron el teléfono, me quitaron una Nunca platica que enseñó traía. identificación de Y nada. más bien el señor dice, no, sigan. Y cuando llegué al puente, cruzando el puente, la estrategia era ir sin las gafas. Ya me había afectado en la madrugada porque yo tenía una barba. La gente que me recordaba, porque había aparecido poco en la televisión todos esos meses, salvo las imágenes recicladas mías, la recomendación fue de afeitarme, rasurarme, usar un poncho con una sudadera con un poncho. Estaba yo vigilando, no llevaba maleta porque los policías, los militares, por lo general revisan en la maleta. Caminar de manera distinta, que también estuve ensayándolo en mi apartamento mientras caminaba, y metido en un enjambre de gente hasta que llegamos a cuando me faltaban como 15 o 20 metros, ocurrió algo insólito, que es que una señora me reconoce y cuando me reconoce exclama, Ledesma. Ella, yo supongo que se sentiría muy arrepentida diciendo, bueno, ¿qué he hecho? Yo presiento que el guardia escuchó, me hizo un gesto, yo seguí y mantuve sí, la serenidad. En estos casos hay que mantener la seguridad. Caminé 1, fui contando 2, 3 y cada paso me parecía 1 kilómetro. Hasta que logré pasar, cuando logré pasar la barrera de los militares venezolanos y avanzar hacia la barrera donde están los funcionarios de Colombia, yo estaba como se me agitaba la respiración y era la emoción. Y cuando saqué la cédula falsa que llevaba y el documento falso que llevaba, el funcionario colombiano me reconoce, me abre los brazos y me dice, bienvenido a Tierra de Libertad, alcalde Ledesma. Con eso tengo que cerrar. Bienvenido también a la Tierra de Libertad de Panamá. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas Muchas gracias, don alcalde. Yo sé que me pasé de tiempo. Los dejo rapidísimo. Hasta la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.